Bueno, buenas noches, bienvenidas a esta segunda clase del eh, del cuarto curso. Sí, segunda clase del cuarto curso. Sí, estaba perdida. Bueno, vieron que ayer conversamos un poco sobre la estructura de los grupos, ¿no? Y del espacio comunitario. Y vamos a trabajar un poquito en función de características de los grupos relacionados sobre todo con su tamaño. Y bueno, ¿qué es lo que se espera que pase o que se haga dentro de la arteterapia comunitaria y cuál es el rol del arteterapeuta en el ámbito comunitario, ¿no? Bueno, eso es con qué nos encontramos. En la arteterapia los grupos van a variar eh, de acuerdo sobre todo primero, con la intención, ¿no? O sea, un poco pensando qué intención tenemos para trabajar con un grupo de esta magnitud. Y la otra característica es, bueno, el espacio en donde somos contratados o contratadas para trabajar con arteterapia. Entonces, ¿cuál es lo primero que tenemos? Un grupo pequeño. Cuando hablamos de un grupo pequeño, estamos hablando de máximo 5 personas, máximo, y eso es como un top, ¿no? Generalmente cuando trabajamos con grupos así de pequeños, hay una interacción mucho más, o sea, como mucho más grande, hay más nivel de intimidad, es un grupo que va a permitir que se creen, que se generen muchísimas más expresión emocional y generación de vínculos. Y es importante sobre todo para aquellas personas donde la interacción es muy necesaria, como que la persona necesita poder interactuar, que parte de sus objetivos tiene que ver con el hecho de poder interactuar y que además sea un poco más seguro. Generalmente yo utilizo grupos pequeños cuando trabajo con patologías parecidas, ¿no? Es decir, bueno, un grupo pequeño de niños con TEA, un grupo pequeño con adultos con algún tipo de fibromialgia, por ejemplo, o de repente adultos o adolescentes que están pasando por una situación de duelo, ¿no? Cuanto más, vamos a llamarla compleja a nivel de trauma emocional es la situación que presenta la persona, la idea es trabajar desde un grupo más pequeño, un grupo que permita como esa intimidad, ese espacio que la persona pueda sentirse seguro de poder experimentar esa apertura emocional. Luego, en el espacio, vamos a llamarlos en el mediano, se suele trabajar con personas donde es importante que puedan ver otras perspectivas, que hay una idea de poder mirar al otro y mirar las mismas, vamos a llamarlo, herramientas que tiene el otro con respecto a la creatividad. Se utiliza mucho cuando hay personas bastante flexibles, ¿no? O sea, porque permite, bueno, ver que una persona piensa distinto, que una persona va a hablar de otra manera. También es importante en estos grupos medianos poder reconocer cuando lo queremos hacer como de una forma mixta, ¿ok? Es decir, que podemos involucrar adolescentes y adultos, ¿no? O cuando lo queremos hacer como bien específico, con una temática específica, con un grupo etario específico, ¿no? O sea, eso siempre va a ser como indispensable. Yo trabajé con un grupo mediano, vamos a llamarlo, ya eran como 8 participantes de niños que si bien compartían un mismo territorio, es decir, vivían todos en una casa comunitaria convivencial, eh, tenían cosas muy distintas para poder como trabajar. Entonces, bueno, y tenían edades diferentes, tenía adolescentes, preadolescentes y niños más pequeños, por más de que la idea era siempre como poder separarlos con grupos etarios más o menos parecidos. Nunca fue tan fácil, sobre todo porque
querían entrar todos al mismo tiempo, ¿no? Y además que la dinámica del hogar no les permitía como poder diferenciarse por los horarios. Y luego tenemos un grupo grande, ¿no? Que puede variar de 10 hasta cientos de participantes, donde lo que se busca es más participación social, comunitaria, relacionado con todo el tema de la cohesión grupal. Y acá, fíjense que, o sea, se puede llegar a pensar como intervención arte terapéutica. ¿Recuerdan aquel video que yo les mostré de una mujer que hacía un dibujo de sus ojos, perdón, y que entonces estos ojos se lo pasaba a la persona que tenía al lado? Eso dentro de lo que se conoce como una intervención, esto es una intervención arte terapéutica de grupo grande. A mí me parece que es importante que cuando yo me enfrento por primera vez a la arte terapia como una técnica, eh, es preferible trabajar con grupos pequeños, ¿no? 3, 4, 5. Y a partir de que yo tenga un grupo mediano, estaría bueno poder estar acompañado de alguien más. A partir de grupos medianos y grupos grandes, la idea es que nunca estén solas, ¿ok? Siempre que alguien pueda acompañar ese proceso, que alguien pueda acompañar a estar con ustedes, o sea, creo que eso es como uno de los puntos importantes del tamaño del grupo. Luego tenemos estilos de arte terapia grupal. Existen diferentes estilos de arte terapia grupal y van a depender específicamente de como las características que persigue o el objetivo que se persigue con esa intervención arte terapéutica. Existe, por ejemplo, una que es la modalidad de estudio abierto, donde el grupo se va a reunir para pintar, pero solo interactúa con la arte terapeuta, ¿ok? De forma individual, o el arte terapeuta. Pero no hay vamos a llamarlo como un compartir con el resto de las personas, ¿no? La persona, el arteterapeuta da una consigna y cada quien se pone como en su lugar, hace su trabajo, luego lo muestra con la arteterapeuta y estos espacios suelen utilizarse, bueno, cuando se está como empezando en este espacio de, bueno, de qué tanto me quiero acercar a la arteterapia, cómo funciona, lo habitual es, bueno, saludarse y de repente decirse chao, ¿no? Pero no hay como este compartir de, mira lo que yo hice, mira mi consigna, no. O sea, es más como si estuvieses en un estudio de arte, ¿no? ¿Okay? Esto también suele utilizarse cuando las personas con las que estás haciendo un trabajo, el trabajo arte terapéutico, por alguna razón, por ejemplo, médica, tienen que estar restringidos del resto. O sea, es decir, bueno, no sé, hay un conflicto con respecto a las patologías que tienen estas personas, entonces es preferible que no se comuniquen entre ellos. Es como trabajarlo desde ese lugar. Luego están los grupos temáticos que se reúnen durante cierto periodo de tiempo para trabajar un tema específico. No sé, bueno, vamos a hacer un programa de arte terapia grupal basado en mindfulness para trabajar reducción de estrés. ¿Okay? Ya yo tengo listo el tema. ¿Okay? O voy a trabajar con este grupo para arte terapia para migración, para personas migrantes entre tantos y tantos años. Generalmente los grupos temáticos están como muy relacionados con hallazgos de patologías específicas en los lugares o cuando alguien como contrata un arte terapeuta para hacer como contacto con estos espacios, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero que arte terapia para este grupo de adultos mayores que tienen Alzheimer en primera etapa. Entonces, lo que queremos trabajar es estimulación de funciones cognitivas. Eso tiene un inicio y un cierre, ya está. O sea, eso es un grupo temático, está como el tema allí. Luego está el grupo de arte analítico, en las que no hay un tema específico, sino que se trata que el grupo explore a sí mismo, ¿no? El grupo se empieza a explorar.
Generalmente estos grupos de arte analítico son grupos que en algún momento empezaron siendo temáticos, ¿no? Y empiezan como a migrar, ¿no? Como a decir, bueno, nos podemos seguir reuniendo para trabajar ahora este tema, nos podemos, o sea, como empieza a ser como un espacio que les permite al grupo como explorar qué otras cosas quisieran hacer. Yo hace un tiempo con una psicóloga muy buena con collage, eh, que ella también trabaja con expresiones artísticas. Una de las cosas que nosotros hacíamos, nos reuníamos, ¿no? Una, una vez, una vez por semana durante un mes. Entonces, bueno, la primera vez fue como bien temático. Vamos a utilizar el collage como técnica específica para el trabajo de la migración. Y fue durante todo ese durante todo ese mes trabajando con collage específico de migración. Al siguiente mes, entonces como que empezábamos el mismo grupo, que ya nos estábamos viendo 2 horas cada vez, una vez por semana, empezamos como a hacernos preguntas, bueno, ¿qué pasaría si trabajamos, no sé, a nivel emocional, una emoción por mes? ¿Qué pasaría si de repente tratamos de ubicar algún tipo de trabajo que sea común para nosotras como mujeres, ¿no? Y así fuimos andando como en distintas temáticas, pero exploradas por el mismo grupo, ¿no? Más allá de la consigna que podía dar la persona que estaba trabajando con nosotros en ese momento, era el tema que nosotros como grupo podíamos como empezar a mirar. En uno de los lugares que yo estuve dando clases acá en Argentina de arte terapia, había una mujer que ella trabajaba directamente en un grupo, ¿no? Un grupo de mujeres que estaban como en un estado, en una provincia que dicen acá, de Buenos Aires, muy cercana a Bolivia, ¿ok? Y eso hacía que las características a nivel de la cultura, de la idiosincrasia, fuesen distintas a lo que estaban otras personas, qué sé yo, que trabajaban en la Patagonia o que trabajaban acá en Buenos Aires. Entonces a ella decía que una de las cosas que le llamaba la atención de ese grupo es que si bien ella podía llevar una consigna, el mismo grupo en ocasiones le decía, bueno, ¿qué pasaría si la próxima semana podemos trabajar tal cosa? O cuando empezaba a surgir algo en el grupo como que se daba cuenta que algo estaba movilizándose y tomaban ese tema para la siguiente sesión. Así que la verdad es que en ese particular el grupo de arte analítico es bastante interesante para trabajarlo. Luego está la arte terapia interactiva grupal, que es donde, que es un poco lo que se hace como más habitualmente, eh, que te enfocas y te centras en trabajos individuales, pero también te enfocas y te centras en la dinámica grupal, ¿ok? O sea, como que vas viendo ambas cosas que van sucediendo. Entonces, bueno, tienes intervenciones a nivel individual, trabajas con la persona sobre lo que viene sintiendo, cómo lo viene sintiendo, pero también, bueno, tienes consignas a nivel grupal, vas revisando cómo van dando el tema grupal. O sea, siempre es como bueno tener esa es interesante por eso, porque bueno, es parte del proceso. Y luego están grupos de psicoterapia por el arte, bien, donde el abordaje desde el arte facilita la expresión de contenidos que no fluyen del mismo modo en un grupo psicoterapéutico que utilicen palabras. Viste que nosotros solemos, a veces cuando trabajamos con terapia de grupo, ¿no? Quien alguna vez ha ido o ha experimentado cómo funciona la terapia de grupo, son personas que se reúnen en un lugar y hablar de cómo estuvo la semana. Bueno, esta semana me pasó tal cosa. De repente a veces las terapeutas, las psicoterapeutas llevan alguna consigna que permita como decir, de trabajar sobre algunos de los elementos que se generan dentro del grupo. Entonces, generalmente es por palabras, ¿no? Palabras, cuando mucho traen como algún cuento para leerlo, pero existen los grupos psicoterapéuticos donde, o sea, son dirigidos por psicoterapeutas, dirigidos por eh, este,
personas que están capacitadas tanto a nivel de psicología como a nivel de arte, donde utilizan el arte como un espacio para el trabajo psicoterapéutico. O sea, no es lo mismo ir a un taller de arte terapia, ¿ok? Donde, bueno, es un programa que son 5, 6, 7 sesiones, que hay un objetivo por sesión, que eso lo vamos a ir viendo en estos días, ¿no? Que hay un objetivo por sesión, que se sabe cuando tú entregas el programa de arte terapia, sabes lo que vas a trabajar en la sesión 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, en la 7, a tener un grupo de psicoterapia donde se generan situaciones en el momento y el psicoterapeuta tiene a la mano suficientes técnicas como para decir, bueno, ¿qué les parece si esta situación que acaba de pasar o esta temática que salió la volcamos con acuarela? ¿Ok? O vamos a tratar de hacer una expresión corporal de lo que están sintiendo con respecto a la situación que se generó a raíz de escuchar a la compañera. O sea, es tener todo el manejo psicoterapéutico grupal y al mismo tiempo tener toda la habilidad artística, ¿ok? Para poder trabajar desde ese lugar. O sea, nosotros cuando pensamos en la arteterapia, no estamos pensando, o sea, vamos a llamar este diplomado, no está pensado para salir a poder hacer grupos de psicoterapia del arte. Está pensado para hacer programas de arteterapia que tienen un objetivo específico, con un inicio, con un desarrollo, una consigna, un cierre, o sea, una consigna, un desarrollo, un cierre y bueno, vamos a la siguiente sesión. Pero todo está planificado con indicadores de logro, con indicadores de evaluación, o sea, como bastante estructurado. En cambio, el grupo psicoterapéutico no es tan estructurado, si bien hay una estructura de cómo funciona el grupo psicoterapéutico, cuando implementamos el tema del arte, lo que hace el arte es nuestro medio, ¿no? Es como decir, bueno, a partir de este espacio es que, o sea, de este medio artístico es que vamos a poder trabajar ese tema que apareció en el espacio grupal, ¿no? Entonces, ahí cambia un poco el tema, ¿no? Un poco la cosa. Es decir, cuando yo he trabajado con talleres de arte terapia, yo tengo una visión específica de qué voy a hacer cada día, porque además tiene una secuencia, ¿no? Toma en consideración que sea un programa en el que las primeras consignas o los primeros trabajos que voy a hacer son con materiales que tengan un control, que tengan un buen control del material, que no sea difícil de trabajarlo. Y bueno, hasta que termino con todo el programa. Pero en el grupo terapéutico es distinto, o sea, el grupo terapéutico es mucho más dinámico, entonces allí sí se necesita sí o sí como tener como esos manejos importantes de cómo hacer un trabajo grupal. Yo hace un tiempo, esto fue un taller de arte terapia, fue hermoso, ¿no? Fue una cosa bien, bien interesante, que estábamos trabajando las distintas fases del tránsito migratorio, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo tomo la decisión, cuando emprendo el viaje, cuando llego cuando llego al lugar, cuando por fin, o sea, como que me integro al espacio o me devuelvo, ¿no? Dependiendo de lo que hacíamos. Entonces, claro, esto fue un taller donde hubo bastante teoría, es lo que llaman un taller como yo no solo esa la palabra, ¿no? Pero un workshop, que es un solo taller, un tiempo específico, con una temática específica y chao, yo no te vuelvo a ver. ¿Okay? Entonces, claro, la idea era como ir trabajando sobre todo ese tránsito y se les dio como la teoría de cómo funcionaba, después cada uno se ponía como un sticker de cuáles habían sido los medios de transportes por los que había llegado, por ejemplo, acá a Argentina. Algunos caminaron, algunos fueron en autobús, otros en avión y otros pasaron por distintos países, ¿no? Entonces, bueno, se agrupaban, bueno, los que se fueron en avión, los que se fueron, hablaban de las situaciones que tenían allí. Luego, entonces, fue, bueno, empezar a
graficar, o sea, graficar, exponer o explorar desde el punto de vista artístico, bueno, qué me pasó a mí en cada uno de estos lugares, cuando tomé la decisión, cuando estuve en tránsito y cuando llegué a Argentina. Y lo hicieron en un rollo fotográfico. ¿Okay? Entonces, como si fuese un rollo fotográfico y les pedíamos que pensaran en una escena significativa por cada uno de estas travesías del espacio migratorio, del proceso migratorio. Y fue muy interesante porque pudieron como mirar y darse cuenta, no sé, de situaciones de violencia durante el tránsito, de las decisiones o sea, las situaciones que estaban viviendo la persona que la llevaron a tomar la decisión de salir, cómo contactar con la emoción. Y eso, aunque fue un taller, bien, que duró, o sea, duró como, ¿cuántas horas duró? 4. Que duró 4 horas. Estábamos hablando de que había una psicóloga, o sea, estaba yo como psicóloga, como arteterapeuta, teníamos también otra facilitadora de cuestiones de arteterapia y teníamos una experta en migración. ¿Okay? O sea, éramos 3 personas que estábamos viendo un grupo de aproximadamente 20 trabajar sobre su proceso migratorio. ¿Okay? Obviamente eso, para mí eso es visto también desde el punto de vista del privilegio, o sea, tener recursos que permitan pagarle a 3 personas para que estén pendientes de 22, no 26 eran, ¿no? Entonces, eso también es otro punto a tomar en consideración. Si yo tengo los recursos para poder brindar un espacio arte terapéutico especializado, es lo mejor que yo puedo hacer porque estoy entregando algo que va a poner también como en manifiesto la importancia de la arteterapia para los procesos de aprendizaje, para los procesos emocionales, para los procesos convivenciales, para los procesos sociales. Entonces creo que ese es el foco también de estos espacios. Si yo voy a buscar a dar un espacio de arte terapéutico, no es cerámica y vino, ¿okay? No es cerámica y café, no es acuarela y papelón con limón, o sea, es también ver la profundidad que generan estos espacios a nivel del movimiento emocional de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, pensemos un poquito ahora. ¿Cuál sería el rol que va a tener el arte terapeuta en la comunidad? Y después vamos a ver cómo es el desarrollo de la arte terapia comunitaria. En las principales funciones que se tiene como arte terapeuta, ¿ok? Está facilitar talleres y actividades para todo lo que tiene que ver con la creatividad, la comunicación, la expresión emocional dentro de los miembros de la comunidad, promover la participación, fomentar la cohesión grupal y la integración de los diferentes grupos, apoyar, por supuesto, el desarrollo de habilidades sociales y emocionales y trabajar en cooperación con otros profesionales u otras organizaciones que hacen red en la comunidad, ¿ok? Acá en Argentina hay una experiencia muy hermosa que se llama los Juegos Cujuca, ¿okay? Esas son como unas siglas específicas. Entonces son talleres de arte terapia que existen, talleres de arte y terapia, talleres de juego, que existen en distintos centros culturales de Buenos Aires, ¿no? Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos un taller de tejido, nosotros tenemos un taller de cerámica, nosotros tenemos un taller específico de arte terapia, nosotros tenemos un taller de tal. Y cada uno están como en lugares diferentes, en poblados distintos. Entonces, bueno, cuando un poblado, de estas poblaciones, perdón, de esta comunidad, dice, yo este año o este mes me toca celebrar el aniversario tal de mi centro cultural. Entonces, ese centro cultural abre sus puertas para mostrar de pronto, hacer demostraciones de sus talleres y al mismo tiempo invita a aquellas otras personas de la red para que puedan mostrar parte de sus talleres o de los resultados de sus talleres en ese centro cultural, ¿ok? Y eso entre todo. Sé, por ejemplo, cuando dicen, bueno, nos encontramos acá en la comunidad que queremos trabajar con talleres específicos para población migrante. Bueno, pero resulta que nosotros no tenemos expertos o no tenemos personas que trabajen desde la perspectiva migrante o desde la perspectiva de la interculturalidad, pero
en el barrio tal que pertenece al circuito o a la red Cujuca, sí. Entonces esa persona puede llegar a brindar apoyo a esta otra. O sea, hay como toda una red, se reúnen una vez por mes, organizan cuestiones a nivel callejero, organizan cuestiones a nivel de espacios como muy específicos, hacen arte, arte comunitario, hacen arte subversivo. Es una belleza, ¿no? Pero todo es en trabajo de red. Y hay un montón de arte terapeutas involucrados en todos estos espacios porque, bueno, entienden la importancia de manejarse en red todos estos lugares, ¿no? Ahora, además de tener un rol, yo como arte terapeuta, yo necesito tener ciertas competencias, ¿no? Vieron que durante una temporada se habló muchísimo de elaboración de currículum por competencia o cuáles son las competencias que tengo para poder ejecutar o para poder llegar a cumplir con cierta tarea. Entonces, lo mismo pasa en el espacio arte terapéutico, ¿no? O sea, cuáles son las competencias que nosotros como arte terapeuta tenemos que tener para poder decir, nosotros hacemos arte terapia, ¿no? Una de las primeras tiene que ver con la competencia arte terapéutica, ¿ok? La competencia de saber, comprender que hay una relación o sea, en lo arte terapéutico, que es un proceso creativo, que sostiene y que asegura, o sea, que te hace sentir seguro. Eso es algo que yo tengo que tener claro. Es decir, si yo como arte terapeuta no tengo claro que esto es un espacio que contiene, que esto es un espacio que brinda calma a la persona, que es un espacio de reflexión, sino que para mí la arte terapia simplemente es dibujar bonito y que quede lindo. Entonces a lo mejor no hago arte terapia, hago arte, ¿okay? Que eso es otra cosa, me hago un taller de arte, pero no un taller de arte terapia. La arte terapia tiene otros elementos muchísimo más profundos. Luego tenemos la competencia artística, que tiene que ver desde el arte, a través del arte y por el arte, ¿no? Y acá, entonces yo abro eso, un rato les doy la palabra a ustedes, porque acá es importante saber que cuando yo estoy trabajando con arte terapia, yo tengo que tener interés por el arte y además por los lenguajes artísticos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de lenguajes artísticos, estoy hablando de de aquellos lenguajes donde el arte me permite expresarme. Okay. Entonces, por ejemplo, para mí, los lenguajes artísticos que yo manejo son la narración de cuentos, la narración oral o el teatro, porque es un lenguaje con el que me desarrollé durante toda la vida, la acuarela o vamos a llamarlo, las artes plásticas, ¿ok? Eso incluye acuarela, collage, pintura. Otro de los lenguajes que tengo para mí es el juego, que suelo jugar mucho y el juego también tiene una cuestión relacionada con el arte. Todo lo escultórico también es un espacio, para mí es un lenguaje a través es un lenguaje artístico. La escritura para mí es un lenguaje artístico también, que lo suelo utilizar muchísimo. El tejido, me gusta tejer, coser, reparar cosas, utilizar una telita para poner otra telita, para hacer como una especie de telas diferentes. Entonces, hay lenguajes ahí que no manejo, que yo manejo. Yo no manejo el lenguaje musical. O sea, si bien a mí me gusta la música, el lenguaje musical no es mi lenguaje artístico por excelencia. Que quisiera entrar en ese lugar, sí, sí, claro que sí, me gustaría. Nunca he tocado un instrumento. No. O sea, yo creo que llegué a tener un teclado en mi casa y como que medio lo tocaba. Un cuatro, en Venezuela hay unas notas en el cuatro que se llaman cambur pintón, como decir banana pintona o banana madura, una cosa así. Entonces son como tres cositas, tin, 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 tin. Es lo único que yo sé de la música, ¿no?
pero hasta ahí. Del resto escucho música. Ahora piensen ustedes un poquito, pero yo me intereso mucho por el arte, o sea, me gusta mucho leer, voy a los museos con cierta frecuencia, me gusta el cine para mí también está relacionado con el arte, me gusta mucho la moda, o sea, verla, no tenerla, porque yo no tengo mucho, no estoy como muy relacionada con la moda, pero me gusta verla, o sea, me gusta ver bueno, de dónde vienen las texturas, cómo hacen los diseños, en qué se pensó, porque ese diseño se pensó de esa manera en ese momento histórico, o sea, eso también es como parte de los intereses que yo tengo por el arte, ¿no? O sea, qué cosas del arte nos interesan. Entonces, esto es una pregunta que yo les abro a ustedes, o sea, ¿cuáles consideran ustedes que son sus lenguajes artísticos? ¿Ok? ¿Y cuál es el interés o cuáles son sus intereses en el arte? A ver, ¿qué me dicen? A mí me interesa el arte, pero no tengo muchas experiencias Ujú, como en dominar ciertas técnicas, pero sí en el tejido, por ejemplo, en el tejer a crochet, en el hacer mandalas con palitos y lana, ujú, en el tejer, el trabajo. El año pasado me tocó trabajar mucho con conchitas de mar, hacer manualidades, figuras, expresiones con las conchitas. Eh, ¿Qué más como en el reciclaje o en el uso de materiales reciclados para crear distintas figuras, adornos, no sé, lo que la imaginación de cada cual pueda? Y creo que también el ver mucho arte. Me gusta mucho ir a ver obras de teatro o películas. Eh, no tengo la habilidad de actuar, pero sí he participado a veces en algún grupito, he hecho algo, pero no es como mi lugar, ujú. pero sí como escuchar mucha música, eh, pero no, eso yo diría que es más como con las manos, ¿no? Como algo más desde lo manual. Buenísimo. Gracias, Marcela. Me van a dar 2 segundos que a buscar agua. Por ahí Saraí escribió trabajar con óleo, acrílico, tizas, pastel, carboncillo, acuarela, costura, bordado y arcilla. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más me habla de sus lenguajes artísticos o de lo que le interesa del arte? Mm, yo diría que mis lenguajes artísticos son escritura, mm, principalmente escritura como creativa, narrativa, igual terapéutica, al menos he estado como en varios talleres igual de poesía terapéutica. Em, Me gusta mucho la acuarela, estas pinturas como gouaché entre medio de acuarela y Hermoso. acrílico. El acrílico como tal también me gusta. Hay otra técnica que es como más fluida que se llama tinta al alcohol, Ujú. que es muy bonita igual. Eso diría yo que son mis lenguajes, pero siempre me ha interesado mucho el cine y la música, a pesar de que no tengo las habilidades como para hacer tal vez ninguna de las dos. Creo que es como lo que más me interesa o lo que más tal vez consumo en cuanto a arte. Ujú. Buenísimo, Francisca, muchísimas gracias. A mí el tema con el cine me parece cada vez más interesante porque con el tiempo yo fui como apreciando el arte en el cine. Hay una serie que a mí me gustó mucho, que se llama Rachel, que es la de una enfermera de un psiquiátrico, que tiene una colorimetría esa serie, que yo decía es preciosa, preciosa los colores, las texturas que utiliza, o sea, es una cosa que yo
quizás hay un montón de series que también tienen muy buena estética, ¿no? Pero para mí la estética sobre todo la estética de esa serie, me pareció preciosa, ¿no? Después, bueno, me puedo ir, no sé, Amélie tiene una estética muy linda, La forma del agua tiene una estética muy linda esa película. O sea, aquí podemos quedarnos como un buen rato apreciando un montón de cosas del cine, que además el cine es uno de los espacios donde hay como bastante, vamos a llamarlo, eh, conexión, ¿no? O sea, te puedes traer, generalmente es la mayoría de las cosas, te traes el arte escrito al arte visual, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo saco yo de un libro las adaptaciones? Hay ahorita una serie, no es nueva, pero salió este año, que es la de como agua para chocolate, de ese libro que hicieron una serie en Netflix. Si bien no es una serie que tú digas, qué interesante, pero todo lo que habla, o sea, el libro es una belleza, ¿no? Pero todo el tema de cómo traer el libro, la narración del libro el cine, no, eso para mí también fue como fue una belleza. Y toda la serie del cuento de la criada, no, o sea, seguramente yo no me he leído los libros, pero los libros son sumamente, deben ser sumamente interesantes, pero lo que es el cuento de la criada y las hijas de Gilead, que es la última que salió, eso es una belleza. O sea, hay una belleza ahí en el cine que también es importante como prestarle atención, ¿no? Pero también, viste que una de las cosas que yo creo que suele pasar mucho con quienes se interesan por el cine es también no caer un poco en esta cuestión de ser el crítico del cine, que mire, no, sino también que disfrutas de cada cosa que estás haciendo, sobre todo a nivel artístico. O sea, es decir, yo puedo ver una película de Almodóvar, como por ejemplo, pero también puedo ver El Diablo Viste a la Moda 2, o sea, y me lo disfruto, el Diablo Viste a la Moda 2. O te puedo ver una serie como esto, el cuento de la criada, y te puedo ver Emilia en París, ¿ok? Pero es importante como saber que hay cosas que tienen que ver con el disfrute del arte, con el disfrute del color. O sea, yo tengo un disfrute por el color también, o sea, que es también parte de lo artístico. Es, bueno, dónde están los colores, cómo los combino, qué hago. También entra en ocasiones, yo no sé, mi espacio donde yo vivo tiene como una colorimetría y yo repito los colores, ¿no? El turquesa, todos lados que hay con turquesa por todas partes, turquesa, anaranjado, morado, turquesa, anaranjado, morado, y de ahí va saliendo otra paleta de colores. Pero es interesante que cada una sepa qué es lo que la llama el arte, o sea, qué es lo que la hace sentir que esto es parte de lo que quisieran hacer con el arte, o sea, que es ese lenguaje que está ahí. ¿Okay? Kisi o Dorelba, ¿cuáles serían parte de sus lenguajes artísticos o qué les gusta del arte? ¿O qué disfrutan del arte? ¿Qué les interesa? Bueno, en mi caso, profe, a pesar de que yo estudié cine, eh, quizás como el área que me ha tocado más profundizar por un tema más laboral es el cine documental o reportajes documentales. Entonces, claro, o sea, si tiene un arte, por supuesto, quizás no es arte plásticas o algo tan estético con colores, pero sí tiene algo que es lo narrativo, cómo construir una historia con, a través de los testimonios, las entrevistas de estas personas. Entonces, bueno, para mí es como algo más artístico también. Sin embargo, si lo tenemos que vincular con el tema de la arte terapia, digamos que la escritura es una forma, contar historias y me gusta también el diseño.
está el diseño gráfico, pero hay algo que también se llama diseño gráfico artístico, que era lo que hacía la escuela de Bauhaus, que ellos empezaron a interrelacionar el diseño gráfico, pero con el arte. Entonces, bueno, eso me interesó mucho, cómo combinar esas dos ramas. Porque lo he visto que aplican el diseño con la cerámica, con la escultura, más que todo cerámica, escultura o con objetos utilitarios. Ujú. Y y dentro del cine de ficción, lo que sería la dirección de arte. Toda la estética de las paletas de colores, desde la vestimenta, el maquillaje, el cine de animación. Me impresiona mucho la técnica propia del stop motion, cómo construir desde todo ese universo, los escenarios, las marionetas, todo manual, artesanal. Eh, Creo que eso es lo que yo más valoro, ¿no? En esta parte del arte. Buenísimo, aquí sí, o sea, la verdad es que yo creo que el cine documental tiene un espacio terapéutico muy importante, o sea, poder tener un testimonio de situaciones por las que tú pasaste, por las que la persona pasó, que se elaboran en un espacio seguro, en un espacio de contención, y que después no solo te quedas tú con eso, sino que otras personas pueden ver y hacer de alguna forma clic o mirar qué pasó con esta historia de vida tuya, ¿okay? Tienen algo bastante terapéutico. Así que la verdad es que el tema del cine documental para mí tiene un espacio terapéutico bastante importante. Dorelva, cuéntame, ¿algún interés por el arte, algún lenguaje artístico con el que tú te manejes? Bueno, yo no recuerdo si a Dorelva le servía el micrófono. Bueno, cualquier cosa, ahí está el chat. Entonces, aquí es como punto focal, si nosotros como arteterapeutas no tenemos interés por el arte o no tenemos ningún lenguaje artístico, ¿okay? O no entendemos cómo funciona un lenguaje artístico, entonces sería bueno empezar a trabajar en eso, porque creo que no va a tener mucho sentido irse por la rama de la arteterapia si esto otro no existe, ¿no? Otro punto importante es que es necesario comprender que el arte es inclusivo, ¿ok? Que el arte tiene una característica que permite incluirte en espacios, que permite incluirte con personas, que permiten que puedas incluirte en espacios sociales. Y eso se tiene que entender y se tiene que apreciar también. Y por supuesto también parte de la competencia artística es poder desarrollar actividades de producción en cualquier forma de arte, que no solamente me quede yo diciendo, bueno, listo, me gusta el arte, me parece bonito. No, es que yo tengo que producir. O sea, yo como arteterapeuta tengo que producir cosas, ¿no? O sea, mirar el papelito que tengo allí, pegarlo con otro, me hago de repente un journal creativo, me hago un journal visual, o cuando estoy escribiendo algo, entonces, bueno, lo pongo como más narrativo, pinto, leo, o sea, tengo que producir formas en el arte, tengo que producir formas de arte, porque de esa manera tengo muchísimo más contacto con lo que me va a permitir a mí ayudar y acompañar el proceso de otra persona. ¿Okay? Si yo no tengo contacto con el arte y no lo produzco, no tiene tampoco mucho sentido dedicarse a la arteterapia. O sea, no es que todos los días tenemos que producir una obra, pero sí saber que hay cosas que nosotros hacemos en el día a día o por lo menos una vez a la semana, dedicarnos a la estimulación de nuestras producciones artísticas, ¿no? Entonces, eso también creo que es básico dentro del proceso de entender cómo es mi competencia como arteterapeuta, ¿no?
Cuando hablamos de competencia cultural, no estamos hablando de una competencia donde yo voy o sea, poder tener esta, explorar, ¿no? Y conocer cuáles son mis herencias culturales, cuáles son mis sentimientos, de qué se trata, y además tener sensibilidad y conocimiento de la cultura, las costumbres y el origen de las personas que van a mi espacio arte terapéutico, ¿no? Es decir, si yo voy a hacer de repente un workshop, ¿no? De arte terapia, una de las cosas que yo necesito preguntar es nacionalidad. ¿Okay? Pregunto, ¿de dónde eres? Y no por un sesgo, sino porque esto a mí o sea, porque el arte es cultura, ¿okay? Y el arte es cultural. Y si yo no conozco, no reconozco cuál es la cultura a la que pertenece esta persona, no voy a tener tampoco mucho conocimiento de su dimensión artística. Entonces necesito saber, ¿no? Necesito saber, bueno, ¿de dónde viene esta persona? ¿Cuál es su cultura? ¿Qué hay? ¿Qué costumbres tiene? A partir de eso tengo muchísimas más posibilidades de poder trabajar en función del arte, ¿no? Que está allí. Luego tenemos la competencia crítica, ¿no? Que tiene que ver con saber reconocer y ser sensible a las características de cada una de las personas a fin de ajustar como toda esta intervención. Y es importante hacerles saber que son escuchadas, que son respetadas, valoradas y capaces de actualizar sus capacidades creativas. Acá en la competencia crítica es muy importante y fundamental la autocrítica, ¿no? Y la autocrítica también va en el mismo lugar de el registro. Es decir, yo no puedo hacer autocrítica si yo no tengo registros de las cosas que hago. ¿Bien? Cada vez que yo hago un taller de arte terapia, yo voy a escribir. Tengo que escribir. Bueno, mi objetivo con este taller era este, y voy a buscar un cuaderno de anotaciones de mis talleres de arte terapia para que más o menos cómo funciona. Bien. Cuando yo estuve haciendo todos estos talleres de arte terapia, talleres de infancia y adolescencia, entonces cada vez que terminaba el taller, yo decía, bueno, ¿cuál es la primera sesión? Pintura creativa. Bien. Objetivo. Para esta primera sesión, el objetivo principal se enfoca en el reconocimiento de un nuevo espacio y elaborar diferentes creaciones dentro de un contexto de límites y consignas específicas. ¿Okay? El desarrollo. Se dio la instrucción de utilizar únicamente 3 hojas, la primera dedicada a la práctica de líneas, la segunda curvas y círculos, y la tercera cualquier dibujo o creación libre, utilizando los elementos descritos de forma anterior. Igualmente se trabajó con el uso adecuado del pincel y las formas de utilizar la pintura. Dadas las características de las infancias presentes en el taller, durante todo el momento fue necesario repetir las instrucciones y límites. En el desarrollo del taller solían preguntar constantemente el porqué del límite. Una de las chicas de 9 años, hija de una mujer transgresora de la ley, constantemente quería romper la norma o forzar el límite. Ante la negativa se frustraba, aislándose del grupo e incluso siendo esto es bien de la psicología, un acting de llanto. No se cedió en ningún momento y yo como terapeuta no cedí en ningún momento y no tuvo otra opción que seguir las instrucciones. Al finalizar, algunos niños y niñas hicieron su nombre y otras creaciones utilizando la temática de curvas y líneas. Entonces aparece a corregir, formas de dar las consignas y llevar ejemplos listos. Entonces, cada sesión, la sesión 1, la sesión 2, a mejorar, hay que poner los límites de otra manera. Esto es un espacio de exploración, ver lo que está permitido según el objetivo. Bueno, aquí tengo que llevar esto hecho. Había otra cada vez que colocaba algo a mejorar, cuando hay momentos de introspección, es necesario estar más atenta a las conversaciones que se generan entre las infancias. Dar mayor instrucciones. Después tenía por acá
prestar atención cuando un niño o niña hablaba sobre otro y no podía escuchar la intervención de cada uno, ¿no? Entonces, cada vez iba como agregando cosas que, esto lo voy a mover aquí, esto no me funciona, pero la única forma de hacer eso es cuando yo tengo la posibilidad de escribir. Si esto no está escrito, a mí se me va a olvidar por completo. Se me va a olvidar porque yo no tengo, o sea, porque ninguna persona tiene la capacidad para recordar el montón vamos a decir, de intervenciones que hace. Y eso es parte de la competencia crítica también. Si yo soy capaz de criticar y no desde un espacio negativo, sino desde un espacio de construir mi propia práctica, de esa manera yo voy a construir una práctica cada vez más adecuada. O sea, yo tengo que saber cuándo me equivoqué. Y también para yo poder saber cuándo me equivoqué y para yo poder saber cómo mejorar, yo necesito estar en constante supervisión sobre todo cuando estoy empezando, con un arte terapeuta que tenga muchísima más experiencia que yo y que me permita ver si las consignas que yo estoy aplicando están relacionadas con mi objetivo, si el objetivo de esa sesión funcionó o no funcionó. Eso sería lo ideal, que no pasa, es cierto, no pasa porque hay gente que taller de arte terapia y lo pones a pintar mandalas y ya. Pero lo que perseguimos como los arteterapeutas que nos gusta esto y que queremos que de verdad la arteterapia y las terapias artísticas y creativas tengan un espacio dentro de la comunidad terapéutica, buscamos eso, o sea, supervisión, horas de terapia, horas de arteterapia, horas de espacios de arte, porque nos estamos dedicando a explorar el mundo emocional de una persona. Bien. Otra de las competencias es la competencia comunicativa. Tiene que ver con comprender, conocer y valorar las diferentes manifestaciones perceptivas, creativas, interpretativas, comunicativas, expresivas y representaciones que pueden estar presentes en una persona. Cuando yo quiero comunicarme con un niño, yo tengo que saber, y esto es algo que hay que tener como mucha conciencia, de que como adulto yo tengo una comunicación adultocentrista, ¿ok? Yo me voy a comunicar con ese niño, con esa niña, desde mi visión de adulto. Si yo tengo conciencia de que eso es algo que me puede pasar, tengo también muchas posibilidades de evitarlo. ¿Okay? Cuando yo me quiero comunicar con un niño desde esa visión del adultocentrismo, como queriendo aleccionar a ese niño sobre alguna situación, yo tengo que darme cuenta que ese no es el lugar. Yo para comunicarme con un niño, yo me tengo que comunicar desde la fantasía, me tengo que comunicar desde la lógica de un niño. ¿Okay? Es decir, si un niño te dice que estamos jugando uno y que las reglas del uno cambian, las reglas del uno cambian cuando estamos jugando con un niño. ¿Okay? Que perder es horrible para un niño. Sí. Que va a ser trampa para no perder. Sí, va a ser trampa para no perder. Pero también es pensar ¿para qué hace trampa? Bueno, porque le divierte, porque hay una situación de no tolerancia a la frustración, o porque, como dicen acá, es pillo. O sea, es poder como mirar al niño siendo niño, ¿no? Nosotros no podemos pretender, por ejemplo, en un taller de arte terapia, que le vamos a decir que las normas del espacio son, vamos a tratar de hacer silencio a niños de 6 años. O sea, sí, es verdad, van a hacer silencio, pero un taller de arte terapia con niños no es silencioso. ¿Okay? Porque están los niños compartiendo sus ideas, preguntando por un color, por un lápiz, pásame esto, diciendo, mira, ¿qué hice? Gritan, se expresan. O sea, también es importante saber que cuando yo me estoy comunicando con un niño, tengo que entender qué tipo de comunicación estoy llevando a cabo. Lo mismo cuando me comunico con un adolescente, con un adulto mayor. O sea, son diferentes las formas en las que yo me voy a comunicar. Y yo como arteterapeuta necesito desarrollar habilidades comunicativas para poder comunicarme con el grupo que deseo trabajar. Así de sencillo. A mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo mucho tiempo, para mí mucho tiempo son 6 meses,
que no veo a niños constantemente en trabajo terapéutico. Yo estoy viendo más adultos o en trabajos a nivel educativo, sí estoy viendo adolescentes, más o menos, no casi niños. Y hace poco, bueno, empecé a trabajar con una niña, entonces, claro, era raro volver a jugar después de 6 meses, como a entender el juego otra vez, porque se va perdiendo la práctica. Estoy hablando que son 6 meses, no estoy hablando que pasaron años, ¿no? Entonces perdí un poco la comunicación, me di cuenta que hice una intervención que no debía hacer porque ella es una niña que no me iba a entender lo que yo estaba diciendo, porque lo estaba diciendo desde el punto de vista adultocéntrico. Entonces, bueno, para la próxima la intervención tiene que ir por otro lado. Pero eso siempre nos va a pasar. ¿Okay? Porque nosotros no somos perfectos en la práctica y no tendríamos que ser perfectos en la práctica porque la verdad sería bastante difícil y abrumador para nosotros mismos. Luego tenemos la competencia ética que está relacionada con entender la arteterapia como un proceso a desarrollar con el paciente y no para el paciente. ¿Okay? Eso es o para la persona o para el usuario. Eso es muy importante. Yo estoy acompañándolo, ¿bien? Y mantener la confidencialidad del trabajo, tanto sobre lo hablado como sobre las producciones desarrolladas en las sesiones. Sabemos que lo que un niño, niña, adolescente, adulto hace en su espacio de arte terapéutico no tiene que ser mostrado a menos que haya un consentimiento informado por parte de las personas. Es decir, cuando yo hice este taller que les dije con migración, lo hice con ACNUR. Y una de las, que es la Asociación de Refugiados, ¿no? Y una de las, migrantes y refugiados. Y una de las características es que ellos te piden consentimiento informado por todo, o sea, por la fotografía, por el trabajo que estás haciendo, por lo que escribiste, por lo que dijiste, por tu imagen, todo. Y yo recuerdo que muchos de ellos dijeron, mira, a mí la verdad no me gustaría que mi esposo o nadie viera el dibujo que yo hice, listo, y no firmaban el consentimiento informado. Entonces, que ahí vienen como el segundo trabajo de eso es, bueno, seleccionar bueno, esta persona no quería que se le viera el trabajo, esta tampoco, se respeta, se le entrega, chao. ¿Ok? En ese punto es importante manejarnos con consentimientos informados. Eso es vital. Y si estamos trabajando con niños, muchísimo más. Luego tenemos la competencia creativa, que es más o menos de esto, creo que es más de lo mismo que hemos hablado. Saber esperar, escuchar, accionar, perderse, encontrar soluciones, improvisar, flexibilizarse, adaptarse a problemas nuevos, a situaciones nuevas. O sea, como trabajar con la propia creatividad en el mismo proceso. Y, por supuesto, promover y valorar los procesos creativos a nivel individual y a nivel colectivo. ¿Ok? Y es muy importante dejar percepciones como muy estereotipadas y tener un pensamiento que permita fluir, ¿no? Recuerdo que hace muchos años, cuando estaba empezando yo en el espacio arte terapéutico grupal, tenía una amiga que también estaba como trabajándolo conmigo. Y recuerdo que un día un niño quería pintar un gato verde. Tenía todos los colores, pero lo quería pintar verde. Y bueno, la persona en ese momento dijo, pero es que los gatos no son verdes. Yo le dije, pero este gato sí es verde. Este es un gato verde, vamos a dejar el gato verde. Pero había como, o sea, esa dificultad de entender, no es. No son verdes los gatos. Bueno, pero el gato de, no sé, Luis es verde. Okay, el gato de Virginia es azul, el de Dorelva es amarillo, o sea, cada uno va a poner el color del gato que quiera. Y eso es muy importante, que nosotros no tengamos por qué dirigir, porque mirar una producción del otro lado con una idea de lo que es políticamente correcto, de lo que es estereotípico. Hay un video, yo ese video lo perdí, pero espero yo en algún momento volverlo a encontrar, que se trata de una niña que está dibujando una flor, ¿no? Entonces la profesora dice, vamos a dibujar una flor. Y la niña empieza a dibujar una flor, pero bellísima, con un tallo largo y con unos pétalos, cada uno distinto, uno redondeado, otro puntiagudo. Y de repente la
la maestra le dice, no, así no se dibujan las flores. La flor se dibuja así, el tallo, la hoja, el circulito en el medio y los pétalos, que son también una especie de circulito. Ya, la pintas verde con marroncito, el centro rojo y los pétalos amarillos, o el centro amarillo y los pétalos rojos, como tú quieras. Pero era así. Entonces, claro, durante cada vez que decían vamos a pintar una flor, la niña pintaba la flor tal cual como le habían dicho estereotípicamente que se pinta la flor. Y bueno, la niña no se la cambiaron de colegio, entró en un espacio, vamos a llamarlo, artístico diferente, y la maestra, muy preocupada, le decía, o sea, es que la niña dibuja la misma flor todo el tiempo. Y ahí fue cuando le dije, pero es que no tienes que dibujar la misma flor, puedes dibujar la flor que tú quieras. Y fue como un choque para la niña en el video, así como, ¿qué? O sea, puedo hacer la flor que a mí me gusta, como a mí me gusta. Y sí, o sea, de eso se trata el proceso creativo. También es cierto que esto lo voy a decir con mucha responsabilidad. Puede ser cuchillo para mi garganta, pero el espacio educativo no es un espacio creativo al 100%. O sea, debe ser muy difícil para una maestra o para un maestro como promover la creatividad cuando tiene un sistema atrás que le dice cómo tiene que evaluar a este niño o a esta niña. O sea, quizás ahora con el tema de las neurodivergencias aparecen nuevas formas de mirar la educación. Ahora yo estoy acompañando a un niño en segundo año, tercer año, y le están enseñando economía. Y el profesor le enseña economía de una manera que tú dices, este tipo ama la economía, para poder enseñar la economía de la forma en la que lo enseña, porque además es súper abstracta la economía. Y un niño con adolescente con autismo la entiende perfecta, pero es porque este profesor tiene una forma muy creativa de poder explicar las cosas, ¿no? O por lo menos los profesores de historia de los últimos dos colegios donde he estado han sido profesores muy creativos y te hacen como pensar qué interesante es la historia. O sea, podemos, pero porque hay personas o maestros, maestras que después de un tiempo, o quizás como vamos a llamarlo, los nuevos maestros, puedo decir yo, que están un poquito más interesados en esto de la creatividad en el aula, ¿no? Pero no es lo habitual. O sea, es la excepción. O sea, que para mí sea una excepción que un profesor sea dinámico y creativo para explicar una materia, no debería ser la excepción, pero lamentablemente lo es, ¿okay? Porque hay toda una dificultad también, que acá eso me puedo ir más arriba, que es una dificultad estructural, o sea, no es el maestro en sí, es el sistema que estructura la educación, pero eso es otra cosa, no nos vamos a meter en ese lugar, porque no lo podemos cambiar sobre todo. Otra de las competencias es la competencia investigadora. En esta competencia investigadora es donde o sea, hacemos mucho énfasis también desde IPSIARTE, conocer metodologías científicas y la forma de investigar relacionada con la arteterapia, cómo se desarrolla y cómo se interpreta, ¿no? Actualmente se trabaja mucho la arteterapia desde el estudio de caso, ¿no? De cómo, y esa es una forma de trabajar la arteterapia y está buenísima. Y para poder yo trabajar y investigar estudios de caso en arteterapia, tengo que registrar. Y por supuesto, tener la capacidad para utilizar los conceptos de validez y precisión, así como los procedimientos necesarios que permiten interpretar los resultados de todos los ensayos o todos los hallazgos que se hagan en el espacio arte terapéutico. Bien. Entonces, bueno, vamos en estos momentos a darnos unos 10 minutitos de descanso, ¿ok? Y regresamos para entrar rápidamente en los códigos de ética y dejar ya para la próxima semana como las partes más prácticas. Bien, así que nos vemos en 10 minutos.
Bueno, continuamos por acá. Uno de los puntos para que se trabaja dentro del espacio arte terapéutico es cuáles son los códigos de éticas con los que nos encontramos, ¿no? Y sobre todo, bueno, ¿qué quiere decir tener un código de ética? Actualmente en Latinoamérica no existe un código de ética de arte terapia o para arte terapeutas porque no existe una carrera de arte terapia como tal. Sin embargo, en España y en los países nórdicos y otras partes de Europa, hay códigos de éticas porque existen carreras de arte terapia. ¿Y cuál es la idea de un código de ética? Proteger a los individuos, sobre todo en seguridad, bienestar y confidencialidad. Trabajar también con la integridad profesional, cuáles son los estándares de conductas que debemos tener como profesional y las responsabilidades que tenemos que asumir en cuanto a acciones y decisiones. Bien, esas serían como parte de lo que es importante mirar en un código de ética. También se habla de la confianza pública relacionada con la transparencia para ver, bueno, que estas prácticas profesionales sean hechas por profesionales y que las personas que van a ese espacio de arte terapéutico tengan confianza que hay profesionales allí. Y la reputación, por supuesto, bueno, cómo se mantiene ese prestigio de la profesión. Otro punto tiene que ver con un código de ética que es una guía para tomar decisiones. Va a orientar al profesional en qué hacer ante situaciones complejas, difíciles y cómo tomar decisiones que sean de forma éticas. Y la resolución de conflictos. O sea, básicamente el código de ética nos va a permitir a nosotros saber cómo resolver conflictos en la práctica profesional. Existen estos códigos de ética que están acá. Un código de ética de la Asociación Profesional Española de Arte Terapeutas, un código de ética de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arte Terapia, un código de ética de la Asociación Americana de Arte Terapia, un código de ética de la Asociación Británica de Arte Terapia y un código de ética de la Organización Internacional de Arte Terapia, que esto sí sería como el código de ética que va a establecer este código, bien, o estos principios a nivel internacional y para todo el mundo. O sea, es decir, si nosotros tuviésemos que tomar en consideración cómo establecer nuestra práctica arte terapéutica, este sería uno de los que tendríamos que mirar. Ojalá en algún momento podamos tener nuestro propio código de ética en América Latina. Entonces les traje dos, un poco para mirar cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes. El primero es el de la Asociación Profesional Española. Perdón. Entonces acá, bueno, él habla de que es un documento para salvaguardar el bienestar de los y las arteterapeutas, así como de los sujetos y grupos con los que trabajan. También es un objetivo de este código de ética conocer los principios éticos que regulan esta disciplina. Bien, entonces, ¿qué es cuáles son como los distintos las distintas partes de este código de ética? La responsabilidad con los clientes, ¿ok? Recuerden que en España se plantea esto como un servicio, por lo tanto, quienes están con nosotros son clientes. La confidencialidad, cómo se maneja en términos de confidencialidad. ¿Cuáles son los métodos de evaluación? ¿Cómo un arteterapeuta puede evaluar a un cliente? ¿Qué pasa con las producciones de los clientes o con las obras de los clientes? La competencia y la integridad profesional, los principios relativos a la multiculturalidad, eso es uno de las que llama más la atención de cómo el arteterapeuta necesita estar como mirando los diferentes espacios multiculturales. La responsabilidad hacia los estudiantes, porque parte también de este código de ética hace una diferencia no solo en el profesional, sino en el que estudia. Cómo funciona la supervisión como punto focal dentro del proceso
de poder desarrollarse y llegar a ser un arte terapeuta, la responsabilidad en un proceso de investigación, la responsabilidad hacia la profesión, anuncios y publicidad, cómo se tiene que anunciar, qué tipo de publicidad se puede hacer, en qué medio se hace, cuáles son el léxico que se utiliza, cómo se plantea que si es una publicidad engañosa o no, qué pasa en la práctica privada. Arte terapia por medios electrónicos, ahí que está bastante regulado en ese código. ¿Qué pasa cuando empezamos a utilizar estos medios de comunicación a nivel online? Y las reclamaciones, dónde reclamar, qué reclamar, a quién reclamar y cómo se reclama. Ahí les dejé el enlace para que puedan revisar ese código de ética, y también aparece otro código de ética de Andalucía. ¿Okay? Y luego está la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arte Terapia. En este código de ética se busca describir y dar a conocer los principios éticos generales que regulan el ejercicio profesional para, como siempre, salvaguardar el adecuado quehacer profesional y de todos aquellos miembros de la sociedad que busquen y soliciten sus servicios. ¿Bien? Entonces acá lo dividen un poco más. Dice, bueno, de la competencia profesional del asociado, que recuerde que esto es una asociación, que tiene que ver con la competencia de integridad personal. Después, modos de intervención. Aquí aparece la diferencia en prácticas públicas y prácticas en instituciones públicas e instituciones privadas. Fíjense que en esta federación de asociaciones no se habla de clientes, sino que se habla de pacientes o usuarios, ¿no? Y de, bueno, cuál es la relación con los pacientes y usuarios. Aquí lamentablemente todavía escriben menores en vez de infancias y adolescencias o niños y niñas. ¿Qué pasa con las relaciones profesionales? Aparece nuevamente el tema de la multiculturalidad, la supervisión, conducta adecuada y responsabilidad, evaluación, informes y archivos. Se hacen informes en arte terapia. Acá yo hice informes de arte terapia a nivel integrativo. Los honorarios, eso me parece fundamental en este código de ética, porque establece, bueno, cuáles pueden ser esos honorarios, qué tan altos pueden ser, cómo los puedes calcular. Recepción y aceptación de pacientes clientes para estas asociaciones. No todos los pacientes pueden estar en el espacio arte terapéutico, así que es importante como que también llevarlo a cabo. Responsabilidad con los clientes. Y luego otras actuaciones profesionales. ¿Qué pasa con la reproducción y la exhibición de las obras de arte de los clientes? Publicidad, investigación y formación. O sea, este es un código de ética como un poco más amplio, ¿no? Entonces, estos espacios o los códigos de ética, está bueno leerlos, está bueno como mirarlos, saber de qué se trata, porque eso también me va a dar luz de un montón de cosas, ¿no? De repente, bueno, si yo estoy haciendo una publicidad, bueno, ¿cómo está bien hacer la publicidad del espacio arte terapéutico? O qué cosas tengo que tomar en cuenta para poder recibir o rechazar un cliente, un paciente o un usuario, ¿no? ¿Cómo voy a, cuáles son las pautas para realizar un informe? Porque eso está ahí. O sea, ustedes lo pueden leer en esos enlaces que les di de los códigos de ética para que lo puedan leer, porque ahí es donde está bastante información. Y a partir de ahí es que uno puede empezar como a mirar, esto funciona de esta manera, yo puedo hacer estas cosas, estas otras cosas también la puedo hacer, ¿no? Entonces, les dejo eso ahí para que le den una leidita, para que no solo lo miren y anhelemos tener nuestro propio código de ética, sino que también veamos de qué se trata, ¿bien? Entonces, bueno, chicas, por hoy estamos listas. Para el lunes vamos a trabajar con sesiones de arte terapia. Bueno, cómo se estructura una sesión de arte terapia, cuál es la diferencia entre estructurar una sesión de arte terapia a nivel individual, a nivel grupal, cuando es una sola sesión, cuando es un programa. O sea, es un poco como indagar allí cómo funciona. Y les diría que se traigan para el lunes, ¿ok? Como una especie de caso pensado. Es decir, bueno, a mí me gustaría aplicar un taller de arte terapia en un grupo, ¿no? Entonces, ¿qué van a tratar de especificar? Número de participantes,
edades de los participantes, si tienen alguna patología en específico o al contrario, simplemente es como para probar, si quieren que sea algo de una sola vez o se están pensando un programa de arte terapia que va a incluir varias sesiones y cuál sería el material que utilizarían o los materiales que utilizarían, los recursos, ¿no? Edad, el tamaño del grupo, si tiene alguna patología, el recurso que van a utilizar y la temporalidad de ese espacio. Para que lo trabajemos el lunes juntas. O sea, quizás no podemos trabajar todos, pero de pronto podemos trabajar 2 o 3 y de ahí ustedes van a poder tomar experiencia para poder generar los demás. Bien. Este fin de semana dedíquenle al collage, porque el collage lo entregan el miércoles. Bien. Trae para el lunes, selecciona un grupo, un grupo al que quisieras aplicar arte terapia. Entonces necesitas decirme si es un grupo grande o pequeño, la edad de los integrantes, si hay alguna patología, la temporalidad con la que vas a hacer estos encuentros y los recursos que tú tienes a disposición para hacerlos. ¿Qué discursos, qué recursos quisieras trabajar? ¿Kissy? Dime. Profe, yo quería hacerle una consulta, ya que tocó el tema de la actividad del lunes. En este caso, cuando queremos trabajar con un grupo intercultural, en este caso, digamos, afrodescendientes o indígenas en comunidades propias y queremos aplicar el arte terapia. Pero quizás esta arte terapia no está pensada en, por ejemplo, en algún tipo de trastorno de ansiedad, depresión, sino más vinculado hacia su, ¿cómo sería? Identidad. Bien. Ok. ¿Cómo tema la identidad? Como tema, sí, de identidad, ¿no? Porque supongo que con la identidad ellos tienen sus propias, no sé cómo llamarlo, pero quizás tengan algunos problemas propios que tengan que ver con la discriminación, ¿no? Dependiendo, ¿no? O cómo ellos se ven vistos y todo lo demás. Entonces, cuando se trabaja con esos grupos minoritarios, pero que son interculturales, ¿cómo se puede aplicar una consigna? Bueno, Si es eso lo vemos el lunes. O sea, lo que vas a hacer es traer precisamente toda esa descripción para que lo podamos trabajar el lunes, porque el lunes una de las cosas que vamos a trabajar es la diferencia que hay entre consignas cuando es a un grupo que voy a ver una sola vez, grupos que voy a ver muchas veces, y bueno, y ahora esto es nuevo para mí, o sea, la verdad que tú me hables de un grupo de indígenas o afrodescendientes para mí es nuevo, entonces ahí habría también a investigar un poquito este fin de semana para ayudarte con eso, así que está buenísimo, tráelo el lunes y lo vamos revisando. Ok, profe, está bien, gracias. Por nada. Bueno, nos vemos entonces el lunes, chicas, que descansen. Chau. Igual, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.